Cinocéfalo, un hombre con cabeza de perro. Cinocefalia, versión latinizada de la palabra griega cinocéphaloi. Tan extraño y fantástico como suena a nuestros oídos, hay una larga historia de relatos registrados de una raza de criaturas conocidas como los hombres con cabeza de perro. Probablemente todo el mundo esté familiarizado con la representación egipcia de Anubis, el chacal, una deidad con cabeza de perro. Anubis, una traducción griega de la antigua palabra egipcia Ampu, algo que significa niño real, entre comillas. Por cierto que Anubis no era la única deidad egipcia con cabeza de perro. Siendo seres humanos racionales, la mayoría de la gente asume que estas representaciones muestran a un hombre usando algún tipo de máscara ceremonial, y este bien puede ser el caso. Cuando superamos nuestras suposiciones, adoctrinamiento educativo público, y observamos la evidencia de multitud de documentos que describen a criaturas como estas en textos antiguos y por una variedad de testigos diferentes, comenzamos a aventurarnos en los reinos extraños y fantásticos de nuestra realidad. ¿Existieron realmente estas criaturas? ¿Es posible? Echemos un vistazo a lo que podamos encontrar. Hay un relato por ahí del médico griego Tesias. Pueden ver por ahí a Tesias. Algunas imágenes sobre el unicornio, incluidos los cinocéfalos, como por ejemplo ese. El médico griego Tesias del siglo V a.C. escribe un libro titulado Indica, en el que relata los detalles de las personas con cabeza de perro que vivían en la India. Megasthenes, un explorador griego, también afirmó que había una raza de personas con cabeza de perro que vivían en las montañas de la India, diciendo que vestían pieles de animales, cazaban para subsistir, se comunicaban con ladridos. Heródoto, escribiendo un informe de segunda mano de los antiguos libios, relata que los cinocéfalos vivían en las tierras al este de los libios, que es después de Turquía, pocas palabras, la Mesopotamia. Hay una historia de una batalla entre los argonautas y los cinocéfalos que se libró en el área norte de Serbia o el sur de Hungría. En su libro La ciudad de Dios, libro 16, capítulo 8, Agustín de Hipona reflexiona sobre el origen de los cinocéfalos, sobre si realmente existieron, y de existir serían considerados mortales racionales, es decir, animales humanos. Concluye sus reflexiones diciendo que si en verdad son humanos deben ser descendientes de Adán. Ay, por si no conocen a Agustín. La iconografía ortodoxa oriental representa a su venerable San Cristóbal como un converso al catolicismo con cabeza de perro. La historia de fondo de San Cristóbal comienza durante el reinado del siglo III del emperador romano Diocleciano, cuando un hombre llamado Reprobus, es algo así como el sinvergüenza, entre comillas, fue capturado en combate contra las tribus que habitaban al oeste de Egipto en Cirenaica. La unidad de soldados, según la narración hagiográfica, se le asignó el nombre de Numerus Marmaritum, que es como una unidad de los Marmaritae, lo que sugiere que Marmaritae, no identificada, quizás la misma que la tribu de Bereber Marmaricae de Cirenaica, se informó que era de un tamaño enorme, con la cabeza de un perro en lugar de la de un hombre, aparentemente una de las características de estos Marmaritae. En una isla en algún lugar entre la India y Sumatra, un erudito y explorador musulmán del siglo XIV encontró un pueblo con boca de perro que describió de la siguiente manera: 15 días después de salir de Sunaridwan, llegamos al país de los Barak Nakar, cuyas bocas son como las de los perros.
Esta tribu es una chusma que no profesa ni la religión de los hindúes ni ninguna otra. Viven en chozas de carrizo techadas con pastos a la orilla del mar y tienen abundantes árboles de plátano, areca y betel. Sus hombres tienen forma de nosotros, excepto por sus bocas, que tienen una forma como de perro. ¿Fue Cleopatra una reina medieval? Vamos a darle un giro a esta pregunta. Nos lleva a través de los siglos y nos invita a cuestionar lo que creemos saber sobre esta icónica figura. Cleopatra, la última faraona de Egipto. Una mujer que vivió mucho antes de que existiera el concepto medieval. Sin embargo, la forma en que ha sido representada a lo largo de la historia ha cambiado drásticamente. En el imaginario colectivo, Cleopatra es sinónimo de belleza y poder, pero realmente se parece a Cleopatra que los antiguos egipcios conocieron. Aquí son las primeras representaciones. De 1403, suicidios de Marco Antonio y Cleopatra. De 1415, la tumba de Marco Antonio y Cleopatra. 1473, reina Cleopatra. 1479, Antonio y Cleopatra. Avanzamos en el tiempo y ahora vemos en 1505 la muerte de Cleopatra. 1523, Cleopatra muere. 1550, Cleopatra. 1557 a 1622, Antonio y Cleopatras. Y avanza el tiempo y llegamos a 1628. Algunas pinturas de Cleopatra, 1630, 1640. La muerte de Cleopatra. Cleopatra se suicida. 1640, 1645, todas sobre la muerte. Y en 1653 tenemos el banquete de Cleopatra. 1650, Cleopatra y el áspid. El tiempo avanza. 1709 a 69, Antonio al banquete de Cleopatra. 1709, Cleopatra en el palacio de su hijo. 1743, el banquete de Cleopatra. Ahora regresamos, es decir, avanzamos en el tiempo, pero la imagen de Cleopatra cambió drásticamente. Aquí, adentrados en el siglo XIX, Cleopatra de repente empieza a adquirir un aspecto contemporáneo. Cleopatra es sinónimo de belleza y poder, pero realmente se parece a Cleopatra que los antiguos egipcios conocieron. A medida que revisamos las obras de arte de los siglos XV al XVIII, notamos que los artistas de esas épocas tenían una visión muy diferente de Cleopatra. En lugar de la figura exótica que imaginamos hoy, la Cleopatra de esos tiempos era representada con características que reflejaban más a las mujeres de su época que a la reina egipcia que realmente fue. Esto nos lleva a preguntarnos cómo influye el contexto cultural en nuestra percepción de la historia. Al llegar al siglo XIX, la imagen de Cleopatra comienza a transformarse hacia lo que conocemos hoy. Las representaciones se vuelven más cercanas a la idea de una reina seductora y poderosa, pero aún así, ¿es esta la verdadera Cleopatra? Es interesante reflexionar sobre cómo a lo largo de los siglos nuestra comprensión de figuras históricas puede ser moldeada por el arte y la cultura de la época. Podría ser que en nuestra búsqueda de la verdad estemos perdiendo de vista la esencia de quienes fueron realmente estas personas. Así que al final del día, Cleopatra no fue una reina medieval, pero su legado ha sido reinterpretado a lo largo de la historia de maneras que nos invitan a cuestionar nuestras propias percepciones. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que hemos sido engañados por las representaciones artísticas a lo largo del tiempo? Déjame tus comentarios. ¿Fue Cleopatra una reina medieval? El Lemequetón, clavícula Salomonis, la llave menor de Salomón, también conocido
como el Lemequetón. Es un grimorio anónimo del siglo XVII y es uno de los libros de demonología más populares. Aunque las primeras referencias conocidas al libro son del siglo XVII, muchos de sus textos datan del siglo XVI y de la Baja Edad Media. Parte del material de la primera sección acerca de la invocación de demonios es del siglo XIV o anterior. Se cree además que otras partes se inspiran en libros cabalísticos y del misterio musulmán. El texto, por su parte, proclama haber sido escrito por el rey Salomón, aunque esto es altamente improbable. Según la historia oficial, los títulos de nobleza asignados a los demonios y a las alabanzas a Jesús o a la Santísima Trinidad que aparecen en el texto son por descontado muy posteriores, lo que me deja pensando, de acuerdo a la cronología flamenco, que postula un primer cristianismo del que se deriva el judaísmo y el islam, y a Salomón lo compara con Suleimán el Magnífico. La llave menor de Salomón contiene detalladas descripciones de espíritus, así como los conjuros necesarios para invocarles y obligarles a cumplir la voluntad del conjurador, llamado el libro del exorcista. También se explican en detalle las acciones previas a la invocación, tanto la fabricación de los elementos que se emplearán en el ritual, amuletos, círculos, signos, sellos, como los rituales necesarios para evitar que los espíritus tomen el control y otros rituales de protección. El círculo y el triángulo son usados en una invocación de los 72 espíritus, los Ars Goetia. El practicante debe de permanecer en el círculo mientras que se cree que el espíritu invocado aparecerá dentro del triángulo. El libro se divide en 5 partes, que constituyen tratados sobre diferentes materias: Ars Goetia, demonología e invocación de demonios; Ars Theurgia Goetia, clasificación de espíritus aéreos y su invocación; Ars Paulina, angelología e invocación de ángeles; Ars Armadel, construcción de un almadel; y Ars Notoria, rezos mágicos. La tradición del poder de Salomón sobre los espíritus aparece también en otras culturas de Oriente Próximo y Medio. Ejemplo de ello es el libro de las 1001 noches, recopilación de cuentos del ámbito árabe musulmán, en la que se indica que Suleimán, Salomón, de hecho aquí es escrito Sulaimán, hijo de Daud, con D al final, como David, es considerado señor de los Ifrit. Los Ifrit son rebeldes que se negaron a someterse a su obediencia, encerrándolos en jarrones tapados con un sello de plomo en el que figura impreso el nombre de Alá. En estos jarrones se inspira principalmente las lámparas maravillosas, entre comillas, de la cultura popular moderna. Suleimán, Salomón, Suleimán I, llamado el Magnífico. Fomenko afirma que la Catedral de Santa Sofía es en realidad el templo de Salomón descrito en la Biblia y que el rey de Israel no es otro que el sultán otomano Solimán el Magnífico. 1494-1566, casco veneciano de Solimán el Magnífico. La tradición del poder de Salomón sobre los espíritus aparece también en otras culturas de Oriente Próximo, el libro de las 1001 noches. Una ilustración de Buer, el 10º demonio que enseña filosofía natural y moral. La ilustración fue realizada por Louis Breton para la edición de 1863 del Diccionario Infernal de Colin de Plancy, cuya primera edición es de 1818. El Testamento de Salomón es una obra pseudográfica atribuida al rey Salomón y por lo tanto asociada al Antiguo Testamento, pero no considerada como escritura por judíos o grupos cristianos. Fue escrito en idioma griego, en algún momento a principios del primer milenio de la época. Describe cómo se le permitió a Salomón construir su templo al mandar sobre los demonios por medio de un anillo mágico que le fue confiado por el arcángel Miguel. Cuando un demonio llamado Ornias acosa a un joven amigo de Salomón, succionando su vitalidad, con el pulgar de su mano derecha, Salomón ora en el templo y recibe del arcángel Miguel un anillo con el sello de Dios.
en forma de pentagrama con el que podrá mandar a los demonios. Salomón le presta el anillo al muchacho que, lanzándole el anillo al demonio Ornias, lo estampa contra el sello y lo pone bajo su control. Luego Salomón le ordena al demonio Ornias que se lleve el anillo e igualmente imprime al príncipe de los demonios Belcebú. Con Belcebú bajo su mando, Salomón ahora tiene a todos los demonios a sus órdenes para construir el templo de Jerusalén. Belcebú revela que anteriormente era el ángel de mayor rango en el cielo. En el capítulo 18 aparecen los demonios de los 36 decanos, con nombres que a veces parecen ser distorsiones conscientes de los nombres tradicionales de los decanos. No es posible sobrevivir como sociedad si no te importa el saneamiento durante 500, 100 años. Cualquier sociedad con inteligencia básica presionaría para una solución lo más rápido posible. Una sociedad sin saneamiento no creará personas como Vivaldi y otros genios del Renacimiento. Simplemente no puedo creer que miles y miles de castillos fueron construidos con un nivel de detalle extraordinario, excelente calidad de diseño arquitectónico, pero nadie pensó en cosas básicas, algo que no tiene ningún sentido. Como sociedad, ni siquiera puedes administrar cientos de miles de trabajadores sin tener un saneamiento decente. Todos los cambios relacionados con el gran apagón, la falta de higiene, generalmente asociada a la época medieval, es probable que ocurrieron en el siglo XIX y luego se atribuyeron erróneamente a la lejana Edad Media, sin ninguna evidencia. Estamos ante un cambio drástico en el funcionamiento de la sociedad y cómo reaccionan las personas después de un cambio drástico. Crean soluciones a corto plazo que funcionan más o menos, antes de pensar en aplicar más soluciones estructurales. Entonces, la gente agregó estos baños al aire libre a las murallas, castillos y edificios de la ciudad, lo que llevó a algún tipo de crisis de salud que culminó en eventos como el Gran Apestamiento de Londres. No es casualidad que este gran apestamiento se convirtiera en un problema en 1850. Así que durante 1000 años los negocios, como siempre, de repente se rompieron. No toda la infraestructura de saneamiento primitiva no existía antes de 1700 o 1800. Pero esto lleva a la pregunta de por qué no solo Versalles, San Petersburgo, Londres, sino también todos los edificios administrativos de las personas más poderosas de la época, castillos entre paréntesis, no incluían infraestructuras para saneamiento y desechos humanos. Al igual que Versalles, al observar todos estos castillos medievales, me hace pensar que quien vivía adentro no era humano o tenía tecnología que hacía innecesario el saneamiento y la alimentación. Los castillos medievales fueron abandonados por sus dueños originales, al igual que Versalles, y aquellos que se mudaron más tarde sacaron el máximo provecho de la situación. Estos castillos del siglo XIII al XV fueron creados para gobernar sobre un gran territorio, y las personas que vivían dentro eran las personas más poderosas y ricas de la época. La imagen que tenemos de los castillos no está completa. Los castillos originales fueron pintados hermosamente, pero la mayor parte del yeso se ha ido, probablemente después de algún tipo de evento catastrófico, por lo que cuando la gente piensa en los castillos generalmente piensa en las ruinas del castillo. Durante el siglo XVIII o XIX, parece que algunas familias intentaron reparar parte del daño y continuaron viviendo en tales castillos, y creo que quizás solo después del cataclismo debido al daño, la mayoría de los castillos se asociaron con mala calidad del aire, criptas, oscuridad, humedad,
etc. Originalmente podrían haber sido bastante decentes para vivir. Sin embargo, la pregunta debe hacerse, y es por qué los edificios más épicos del pasado que podemos conocer a nuestro alrededor nunca fueron planeados para ser habitados por humanos normales con necesidades de saneamiento. Es que puede ser probable que entre 1700 y 1800 algún evento de proporciones épicas destruyera una civilización de alta tecnología que tenía cosas primitivas como el saneamiento descubierto en un nivel superior. Luego los nuevos gobernantes se trasladaron a los restos estructurales de la sociedad pasada, remodelaron los edificios. Los edificios fueron el hogar de la élite gobernante, que no era humana, y por lo tanto no produjo ningún desperdicio. Alrededor de 1700, junto con un cataclismo global, desaparecen abruptamente del planeta y dejan solo mitos. Quizás ahí entra Drácula, vampiros u otros gobernantes parásitos en otros castillos oscuros, dado que estamos hablando de que tanto las ciudades como los edificios administrativos se ven afectados por esta falta de infraestructura. Una desaparición repentina de la tecnología o incluso un cambio completo en la composición biológica humana me parece posible. No estoy completamente seguro de todo esto o que esté relacionado con la catástrofe de 1700 que dio lugar a las pinturas posteriores al renacimiento de la Roma destruida, o un evento a principios de 1800. ¿Qué otras posibilidades existen? ¿Qué opinas al respecto? Déjame tus opiniones, las estaré leyendo. Yo me despido, pero los veo más adelante con más información. Hasta luego.